Hemos venido hablando de herramientas de sanidad en la oración. Hemos hablado de 4 herramientas. Primero es un autoexamen, cada día ir delante de Dios y contigo a conciencia decir, ¿cómo amanecí hoy? Amanecí con el pie izquierdo. Dicen algunos, pues que los que son zurdos, eso es una bendición. O si soy diestro, si soy zurdo, amanecí con el pie derecho, pues quizá no todo está tan bien, tan cómodo para mí. ¿Cómo amanecí hoy? Luego de hacer esa introspección, ten unos minutos para meditar en el día. Miren, todos los que estudian las teorías de comportamiento humano, de neurociencia, de crecimiento, dicen, necesitamos tener unos minutos al día para meditar. Y algunos dicen, pues no sé, medita a la luna, al sol, o lo que sea, pero medita. Reconocen quienes estudian el alma humana, quienes estudian la psiquis, que el ser humano necesita parar y elevar su pensamiento a algo más grande que él para salir de las pequeñas tormentas de un vaso de agua. O sea, a veces estamos ahí metidos en un conflicto que solo es un vasito de agua y hay soluciones que están por encima de lo que nosotros podemos ver. Eso es meditar, ¿no? Elevar nuestro pensamiento. Y la Biblia nos dice que la mejor forma de meditar es cuando vamos a Él, cuando vamos a Dios, poner nuestra mirada en Él y que Él nos examine y nos muestre otra forma de ver la vida. Luego de examinarte, que es meditar como una introspección, ahí lo haces con Dios. Yo te aconsejo que para iniciar esto, pone alguna canción cristiana, te va a ayudar a desconectar tus pensamientos de ti y ponerlos en Dios. Y cuando tú lo pones en Él, es como si tú te pusieras frente a un espejo. Recuerda que tú vienes de Dios. Él te conoce bien, entonces cuando tú lo adoras, Él va a estar allí, tú te quedas unos minutos callado y Él va a comenzar a sacarte como lo que tienes en tu alma, cómo amaneciste, o sea, vas a comenzar a darte cuenta, "Ah, estoy como ansioso, estoy preocupado, o estoy bien alegre, estoy bien eufórico". Eso sucede cuando comienzas a conectar con un ser superior, con Dios. La alabanza te ayuda a eso. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino. Hoy podríamos decirle a los jóvenes, no se droguen, más bien sean llenos del Espíritu Santo. O sea, ese viaje que quieres experimentar con el licor, con la marihuana, no sé, con las diferentes drogas que hacen mucho daño, hey, no te hagas daño con eso. Puedes tener un viaje mejor que eso, dice, si te llenas del Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Y no se me escandalicen, porque literal está escrito así, ¿eh? Por un gran apóstol, Pablo usó esa analogía de algo que hoy podrían ser esas drogas psicoactivas. En lugar de eso, es para que se lo aconsejen a sus hijos. Llénese del Espíritu Santo. O sea, eso es un viaje alto. Y allí, cuando seas lleno del Espíritu Santo, vas a ser llevado a una vida mejor. Entonces dice, ¿cómo lo hacen? Cantando salmos e himnos espirituales y haciendo canciones al Señor en el corazón. Es decir, la música me conecta con Dios. Esa es una herramienta para que facilito tengas un tiempo con Dios cada mañana y tu alma vaya creciendo. Ahí te doy ese tip. Entonces, listo, cuando tú conectas con Él, le pones una canción en tu celular o la que recuerdes, tu alma va a conectarse con ese Dios. Y cuando tú conectes con Él, es como un espejo. Él te va a reflejar, mira, te noto ansioso. Quiero que hablemos de esta preocupación que tiene. Y tú dices, Señor, ni me acordaba. Te va a recordar lo que acabas de soñar, que tú ya se me había olvidado. Y al recordar eso, tú vas a decir, ay Señor, sí tenemos algo de qué hablar. Y entonces ahí comienza tu oración. Eso te hace fácil la oración. Comienzas a hablar de lo que estás identificando. Ese es el autoexamen. Y la segunda herramienta que vimos, una vez que ya el Espíritu de Dios te pone como un espejo y te dice, mira, Gertie, hoy te veo así, te estoy viendo como preocupada, o hay mucha euforia y necesito que le bajes un poquito, vamos a poner un poco de litio a tu cerebro porque hoy no vas a entrar en ansiedad. Una vez que él te ponga el tema de qué quiere que conversen, te está diciendo, ven y conversa conmigo. Entonces ahí vas a comenzar a contarle, bueno, señor, sí es cierto, como que estoy un poco eufórica, estoy un poco triste, desalentado. Ahí tú le vas a contar qué pasó. Como me decía por ahí alguien, voy a contar lo que pasó el verano pasado. Vas a comenzar a contarle cuál es la situación que te está dando lugar a ese estado emocional o a ese pensamiento así obsesivo recurrente.
Comenzar a contar la escena, eso es conversar. Bueno, señor, te cuento que tú me dices que estoy ansioso, ¿será que, a ver, recordemos, fue la última conversación? Comienzas como a echar memoria, ¿no? Hasta que ya llega un punto, el Espíritu Santo te dice, este es el punto central, neurálgico, hablemos de esto. Y ahí la clave es que no te guardes nada. Ay, pero Dios ya sabe, Claudia, Él estuvo ahí. Sí, pero Él quiere que tú lo cuentes. Conversar es una técnica de sanidad psíquica. Lo hacen los psiquiatras, lo hacen los psicólogos. Y lo hace tu terapeuta principal, que es Dios. Conversa, como cuando vas al psiquiatra, al psicólogo, al consejero, así. Listo, entonces después, eso ya lo expliqué, voy a ir rápido porque solo estoy resumiendo. Luego de eso, la tercera herramienta que vimos fue que una vez que le he contado la situación, la escena neurálgica que está dando lugar a lo que Dios quiere sanar en mi interior, ahora le voy a confesar, me voy a poner de acuerdo con Dios. Confesar es ponerse de acuerdo con el pensamiento del otro, de Dios, en que lo que dije o hice está mal, no le agrada a Dios, no me hace bien, ¿sí? Porque yo tengo mis perspectivas, pero entonces al confesar voy a decir, Señor, en medio de toda esta situación, yo creí esto, yo hice esto y me pongo de acuerdo contigo, confieso que hice esto y esto que no está bien, o pensé esto y esto que no está bien, y tú tienes la razón, me pongo de acuerdo con Dios. Luego de confesar, que es ponerme de acuerdo con Dios en cuanto a lo que Él piensa que está mal en mi comportamiento o en mi manera de pensar o en las emociones, los estados emocionales que ya debo soltar. Después de eso viene el arrepentimiento. El arrepentimiento ya apunta más a mi voluntad. Recuerden que tenemos tres cosas en el alma, la mente, la voluntad y las emociones. El primer elemento que es la mente y las emociones, estos dos elementos los hemos ido tratando en el autoexamen, la conversación, la confesión. La confesión apunta a la mente, a mis razonamientos y los comportamientos que tuve por mis razonamientos equivocados. Entonces digo, mis razonamientos ya no me van a gobernar, Señor. Si tú dices que gritar está mal y lo que me estás mostrando es que yo estoy llena de conflicto interno, por ejemplo, pongamos esta situación, la mujer, la ama de casa, que con tantas cosas que tiene que hacer y la angustia de que si la economía, que si eso, el otro. Y entonces el Señor le dice, estás muy ansiosa, como Marta. ¿Recuerdan el caso de Marta? Marta, estás preocupada mucho por los detalles, por hacer y hacer, eres muy activa. Eso te está robando la paz. Mientras que María está a mis pies, tú la estás juzgando de floja, pero ella está eligiendo lo mejor. Escucharme a mí primero para luego salir a hacer. Marta tenía la cosa al contrario, aunque Marta quería honrar a Jesús. ¿Recuerdan esa escena? Y entonces el Señor le dice, Marta, te agradezco todo lo que estás haciendo, pero estás muy perturbada, llena de activismo. Eso te está robando tu salud mental. María está eligiendo la mejor parte, la que le da salud mental. Marta estaba juzgando a María de ser floja, porque ella tenía una concepción y es, siempre hay que estar trabajando, siempre hay que estar haciendo. En realidad, Marta tenía en ese momento, podríamos decir, un trastorno de ansiedad. Tengo que hacer y hacer y hacer. A veces el hacer y hacer no quiere decir que la persona sea productiva o que sea una persona altamente diligente. Puede estar reflejando una ansiedad. Eso le pasaba a Marta. Entonces, el Señor quiere que Marta esté sana y él agradece su trabajo. Entonces le da una solución a Marta y le dice, Marta, eso no es lo que yo estoy demandando de ti, no es la mejor parte. Hay una parte mejor. Imagínate el choque en la cabeza de Marta, Señor, ¿cómo así? Si yo soy la trabajadora, la que aprendió que al que madruga Dios le ayuda. Ah, entre paréntesis, eso no es bíblico, no está en ninguna parte de la Biblia. Quiero decirles que ese pensamiento realmente es un pensamiento humano que ha sido utilizado como mecanismo de explotación. Hasta ahí lo dejo. Eso no es bíblico. Pero bueno, entonces el Señor sí valora el trabajo del ser humano y ha dicho ustedes descansen la noche para descansar, el día para trabajar. Ese es el orden de Dios. Muy bien, entonces el Señor le dice a Marta, yo no quiero que estés perturbada. Marta tenía esto en su mente, tengo que hacer. Aquí está el reino de Dios, valora esto primero. Quiero que estés sana. Entonces Marta tiene que, en algún momento de esa conversación, de ese pasaje, está súper interesante, quizá algún día lo vemos aquí más en detalle. Marta tiene que ponerse de acuerdo con Dios
en confesar, Jesús, tú estás diciendo que mi activismo no es sano, que no es necesario y que además es dañino para mi salud, pero es que a mí me enseñaron que yo tengo que estar todo el día activa. Tú me estás diciendo, Jesús, que en realidad lo que tengo es un problema de salud mental porque estoy ansiosa. Yo no lo veía así, Jesús. Ahí Marta tiene dos caminos. O confieso que lo que estoy haciendo es, como Jesús dice, es un problema de salud mental, es una creencia equivocada, es una ansiedad que tengo y que además juzgar a mi hermana María está mal, o me mantengo en mi posición. Y cínicamente le digo a Jesús, pues sí, yo estoy haciendo esto, Jesús, a ti te parecerá mal, pero a mí no tanto. La confesión es ese cambio de María, perdón, de Marta, de decir, bueno, yo aprendí que eso era lo correcto, pero si tú dices, Jesús, que eso está mal, me pongo de acuerdo contigo. Jesús, sí, es cierto, estoy trabajando porque estoy perturbada. Estoy demasiado activa porque estoy ansiosa. Y esta ansiedad me ha llenado de orgullo y por eso juzgo a mi hermana. Es cierto, Jesús, hice mal. Con buenas intenciones, pero estoy haciendo mal. Es pecado lo que hice. O sea, si se dan cuenta, no es solo contar que estoy haciendo una cosa, sino es reconocer en mi mente que lo que estoy haciendo no está en acuerdo con el corazón de Dios, aunque parezca bueno, y por eso me ha estado haciendo daño. Otras veces confesar es también decir lo que los otros me hicieron, yo lo tomé como adecuado, pero resulta que no está bien, Jesús. Confieso que me creí una mentira y por eso me está afectando el corazón. Me está robando mi salud mental. Me pongo de acuerdo en que lo que hice o me hicieron y creí no está bien, sino que es como dices tú. Eso es confesar. ¿Listo? Es de cambiar mis argumentos, cambiar mi manera de pensar para ponerme en acuerdo con Dios, como Él piensa. En algunos casos, el último caso de cuando el que la ofensa, la situación difícil vino por otro, pero yo me creí un argumento que abrió la puerta para que esa ofensa se mantuviera y destruyera mi salud mental. Esto de, yo creo que se los he comentado en alguna predicación. Por ejemplo, en mi caso fue, sí, la pasada. Yo creí que yo debía permitir los criterios dañinos y las críticas y las exigencias de otras personas, o sea, que yo me debía al deseo de las otras personas. Hasta que un día leí la escritura y ahí ya vamos a pasar a nuestro cuarto de herramienta y me dice la escritura, el que ama no busca lo suyo. Otra versión dice, cuando te aman no te exigen. Ah, ¿en serio, señor? Sí. Pero a mí me enseñaron que por amor se exigía. No. Ahí cuando esa luz entró en mi mente, con esa palabra que tanto ustedes lo han leído, Primera de Corintios 3, el amor, no sé qué, y lo ponen en los días de amor y amistad, no sé qué. Ese día fue revelación para mí. Entonces yo me puse de acuerdo con Dios y dije, Señor, ok, sí, sufrí daño como todo el mundo, ¿no? Pero también hay una parte de mí que yo tengo que romper. Y es que yo creí y permití que quienes decían amarme fueran mis críticos. Yo he permitido y he creído que yo tengo que aguantarme los malos criterios, los juicios, los señalamientos y las exigencias, que tengo que hacer lo que la persona quiera. Yo creí, Señor, que la persona que me amaba tenía derecho a decirme que mi diseño y mi personalidad eran malas. Señor, yo me pongo de acuerdo contigo, he creído una mentira, no le voy a dar más lugar al diablo. El que me ama no me juzga. El que me ama no me demanda cosas. El que me ama no me abusa. Me dolerá mucho romper esta comunicación, esta relación, pero tengo que hacerlo, Señor, porque yo me debo a ti. Y yo no puedo permitir que esta creación que soy yo sea destruida porque tú tienes un propósito conmigo. Y entonces yo, después de confesar eso, yo también he estado equivocada, Señor, porque he creído esa mentira que el enemigo puso en la mente de la otra persona para dañar. Entonces, si ven, a veces es lo que tú has hecho u otras veces es lo que te han hecho, pero ha generado en ti una respuesta equivocada. Cuando tú confiesas, te pones de acuerdo con Dios en que lo que hiciste o lo que te hicieron y luego tú creíste está equivocado,
tú le rompes, ahí ya le quitas la autoridad al diablo. Se acabaron los argumentos para destruirte, para mantenerte en depresión, y ahí comienza la carrera de ascenso rápido hacia tu sanidad. La confesión es el punto neurálgico. Es me pongo de acuerdo con Dios en que lo que Él dice que está mal, está mal. Bien sea que yo lo haya hecho o que otros lo hayan hecho, pero está mal. Y ahí yo le rompo el argumento al diablo. Y te tienes que mantener en ese acuerdo con Dios, porque Él va a venir, el diablo va a venir a querer ganar ese lugar, pero tú le dices, escrito está. Yo he confesado y ahora estoy en acuerdo con Dios en que lo que Él dice así es. Marta tuvo que hacer eso y arrepentirse y decir, bueno, Señor, a mí me enseñaron de esta manera, pero si tú dices que lo que mi hermana está haciendo, María, de sentarse ahí y no estar trabajando y trabajando todo el tiempo es bien, bueno, Señor, enséñame. Viene la otra herramienta, el arrepentimiento. Después de que con mis argumentos yo me salgo de lo mío y me pongo de acuerdo con Dios, ahora voy a entregarle mi voluntad. Y ahí es el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué es? Justo en esto te llevas como unos 5 minutos en tu oración o 10 a lo máximo. Arrepentimiento es decir, Señor, yo ahora te entrego mi voluntad. Mi manera de practicar la vida, mi manera de, por ejemplo, en mi caso, yo le tuve que entregar, Señor, bueno, ahora te entrego mi manera de conversar. Señor, yo no sé relacionarme con las personas de otra manera, de una manera distinta, hacer el tapete de que ellos puedan pisotear. Señor, no sé cómo hacerlo. Incluso yo hasta admito las burlas y el saboteo en mi contra. No tengo la valentía para decirle a alguien, hey, párale, no tienes derecho a opinar sobre mi vida, yo no te he pedido opinión. Y sabías que eso es necesario hacerlo. Jesús lo hizo, puso límites con sus hermanos. Lo vimos el fin de semana, les dijo, vayan ustedes a la fiesta solos, yo no iré. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban burlando de él y de su ministerio. Y él dijo, no, 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 yo me debo a mi padre. Yo no voy a permitir que la burla de sus hermanos biológicos, que no creen en el plan de Dios para mí, me lleve a abandonar el plan de Dios para mí. Y Jesús puso límites, les dijo, no, váyanse ustedes, yo no voy. Y él era el hermano mayor que tenía que cuidar de su familia porque probablemente José ya había muerto. Jesús nos da aquí un criterio de sanidad en las relaciones, límites. Entonces yo le decía, Señor, bueno, estoy de acuerdo contigo en que eso no está bien, yo no voy a permitir, pero Señor, la verdad es que yo no sé relacionarme sin permitir que la gente se burle de mí, sin permitir que la gente me critique. Yo no sé relacionarme o sea, no sé cómo poner límites, Señor. Y lo que hago es irme a llorar o sonreír fría, como, ¿cómo se llama? Como fingir una sonrisa. Pero en realidad no estoy de acuerdo con el Señor, no sé cómo hacerlo. Y entonces le dije, Espíritu Santo, yo me arrepiento de mantener este hábito equivocado en mis relaciones, de no decir lo que tengo que decir, de no ser capaz de honrarme a mí misma, de reconocer mis logros. Hay una cosa con la que yo todavía batallo. Y doy gracias a Dios que mi pastor, John Speaker, me dice, Clau, no eres la única, yo también crecí con baja autoestima y aunque él es un líder global, dice, todavía trabajo eso. Pero todos los días me pongo de acuerdo con Dios en arrepentirme de no honrar y no reconocer mis logros, porque eso es por gracia, Él lo ha hecho en mí. Entonces trabajo en dar a conocer lo que he hecho. Y tú debes hacer eso. Y especialmente cuando estás frente a personas que quieren sabotearte. Esa va a ser tu batalla. Y entonces yo tengo que decirle al Señor, en esta etapa del arrepentimiento, tengo que decirle, Señor, enséñame a relacionarme con las personas poniendo límites al saboteo. No sabes, yo temblaba, yo ya sé, esto ya se los comenté, yo temblaba de tener que hacer eso. Y ustedes dirán, cualquiera de ustedes dirán, a mí eso me queda fácil. Para mí no era fácil. Era mi modelo de comportamiento. Y eso hizo que yo ocultara los dones de liderazgo que el Señor había puesto en mí. Pero para cumplir el plan de Dios, tú tienes que permitirle a Él que Él te enseñe a vivir, que Él te enseñe sus modelos de comportamiento. Ese es el arrepentimiento. Señor, cambia mis prácticas, cambia mis pautas, enséñame a hacer lo que por años he hecho a mi manera, a tu manera. Ahora, ese es arrepentimiento.
y asumir un cambio de rumbo, pero no porque yo lo razone, sino porque he tenido un encuentro con alguien superior a mí que me convenció. Él me convence de cambiar mi manera de comportarme, de cambiar mi conducta y de asumir nuevos hábitos. Listo, después de eso, ahora seguimos ascendiendo. Estamos en la cuarta herramienta, uno, dos, tres, cuatro, no, es la quinta, la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios que me sana. Entonces, mi propuesta es lo siguiente. Después de tener estos cuatro puntos que te he conversado, autoexamen, conversación, confesión y arrepentimiento, son puntos donde tú estás ahí sentado, arrodillado o acostado, como tú hables con Dios, y estás conversando con Él. En esos puntos todavía no estás abriendo tus ojos y leyendo nada, estás hablando con Él. Todos estos son de conversación. Pero luego, después de hablar y tener ese tiempo con Dios, yo te recomiendo que vayas a tu Biblia. Y al abrir tu Biblia, vas a elegir, por favor, un plan de lectura de tu Biblia. No te vas a enloquecer leyendo la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios que te sana. La Biblia, yo te recomiendo que la leas de esta manera, según tus tiempos. Lee un salmo. Leer un salmo es bueno, ¿por qué? Porque los salmos son una herramienta de gerencia emocional. ¿Cómo así, Claudia? Si la Biblia es un libro espiritual, sí. Pero si te das cuenta, los salmos no son libros donde solo Dios está hablando. Ahí en los salmos son canciones donde los hombres, como tú, quebrados, con frustraciones, se están desahogando. Los salmos son herramientas que Dios dejó ahí para llevarnos a identificarnos con esos hombres que lucharon y sufrieron como nosotros, que sintieron odio, desprecio, fastidio. Vas a encontrar salmos, especialmente de David, que es el hombre más sincero, por eso Dios lo llama conforme a su corazón. David dice, Señor, qué misericordia ni qué misericordia. Tú serás misericordioso, pero yo te pido que tú los restriegues contra la pared a mis enemigos, que a sus bebés los estrellen contra una muralla. O sea, él pide cosas que uno dice, ay, Dios mío, ¿eso cómo está en la Biblia? Pero los salmos son una expresión de la sinceridad del corazón del hombre. Cuando tú estás herido, eso es lo que sea. No, no nos pongamos aquí mentirosos, no seamos hipócritas. Eso es lo que queremos. Los salmos los recomiendo como una herramienta de gerencia emocional porque al leer un salmo tú te vas a identificar con las miserias humanas, con los dolores del ser humano, con las frustraciones y vas a darte cuenta que Dios te entiende. La Biblia dice que Jesús es varón de dolores, experimentado en quebrantos, que Él es el sacerdote supremo que nosotros necesitábamos, porque nos entiende en cada una de nuestras debilidades. Los salmos te ayudan a conectar tu alma con esa verdad que Dios quiere sacar de tu corazón, lo que en realidad sientes. Por eso recomiendo leer los salmos, porque te van a sacar a la luz tus emociones y tus deseos más escondidos. Cuando tú leas el salmo, luego yo te recomiendo que le cuentes a Dios lo que sacó de tu corazón ese salmo. Y después de eso, te recomiendo tener un libro en la Biblia que vas a ir leyendo de manera ordenada. Puedes empezar por Juan, el Evangelio de Juan. Si nunca has leído la Biblia, te lo recomiendo. Te va a ayudar a conocer a Jesús de manera muy especial. O Marcos, es un evangelio súper lindo que muestra a Jesús de manera muy práctica. Bueno, por ahí puedes empezar, o una carta. Lo que Dios, pregúntale a Dios, Señor, ¿por qué libro empiezo? Y lo que venga a tu mente, por ahí empieza. Entonces vas a leer en orden ese libro, además de un salmo o los versículos que puedas de un salmo, léete en orden ese libro que elijas. Te vas a asombrar de esto. La Biblia es un libro vivo, no es un libro religioso. De verdad, créame esto, es un libro vivo, espiritual, vivo. Cuando tú lo lees, el autor de ese libro, que es el Espíritu Santo, va a hablarte a ti de manera especial. Un mismo pasaje de la Biblia no le habla igual a todas las personas. A cada uno le revela, le muestra, le abre los ojos a una verdad que es específicamente la verdad que necesitas para ser liberado o para ser orientado en una decisión de ese día. Y te vas a asombrar cómo tú le haces una pregunta a Dios antes de abrir tu Biblia y al abrir tu Biblia
Estás leyendo en orden ese libro que elegiste y tú dices, ¿cómo esto que está escrito aquí me está alumbrando el entendimiento? Me está mostrando una salida. Porque el Espíritu Santo hace de esas letras una carta específicamente escrita para ti. Eso te va a pasar al leer tu Biblia. Por favor, no dejes de leer tu Biblia. La Biblia contiene verdades que no pasan, que no dejan de ser vigentes y que sanan la mente. Es la Biblia la que sana la mente y el corazón. Es la Biblia la que te va a dar nuevas pautas de comportamiento. Es la Biblia la que te va a renovar el entendimiento. Te va a quitar creencias equivocadas y te va a poner verdades que te ayudan a vivir mejor, que te sanan y te ayudan a vivir mejor. La Biblia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar cuando leas tu Biblia? Ella va a sustituir mentiras que has creído, como la que yo te expresé, que estaba en mi mente, o la que tenía Marta en el pasaje del pasaje que te leí, bueno, que te conté, te las va a sustituir por verdades, va a sustituir mentiras por verdades. Y esas verdades te van a dar libertad y te van a dar sabiduría para vivir. Esas verdades van a sanar tu pensamiento, corregir tus creencias equivocadas y te darán entonces el poder para desarrollar nuevos hábitos de vida, nuevas conductas, para caminar en el rumbo que Dios sí tenía para ti. Es lo que les contaba que llaman terapia cognitivo-conductual, corregir los errores cognitivos, los errores en nuestro pensamiento, pensamientos equivocados, errores en nuestra manera de pensar. Esto es un tema de salud mental. Eso es un trastorno. La distorsión cognitiva, la distorsión en nuestro razonamiento. Por ejemplo, es un trastorno que tienen las personas que batallan con pensamientos de suicidio. Tengan mucha misericordia de las personas a su alrededor que ven que batallan con episodios depresivos, pensamientos de desprecio por la vida. Lo que hay es un error en el proceso de razonamiento acerca de la vida, distorsión mental, distorsión cognitiva. Esto es algo que requiere ir a la raíz de dónde empezó esa distorsión. A veces es genético, son cosas heredadas que impiden que el cerebro piense de manera adecuada. La forma adecuada de razonar del cerebro humano sano es cuando hay una dificultad, sí, le da tristeza, pero resucita o revive un deseo de conquistar la vida. Es como que dirían en algunos pueblos, me picaron la cresta, me pisaron la cresta. Perdón, como, ¿ustedes saben? Hay unos animalitos, unos gallitos que son como que están así dispuestos a ver quién se me enfrenta. Y si tú le tocas algo sensible, ellos están dispuestos a defenderse. Hablando con un psiquiatra un tiempo atrás, que fue la conversación que a mí me dio sanidad, yo batallaba con esos pensamientos. Hay un episodio que abre una grieta, es un episodio natural y puede ser una, una condición genética, heredada de abuelos generalmente. Heredamos más de los abuelos que de los padres, ¿sabían? Genéticamente, la epigenética ha demostrado eso en los estudios más recientes. Entonces puede ser eso, un episodio fuerte que destruyó una estructura de firmeza a muy temprana edad, de abandono, puede ser, bueno, varias cosas. O algo genético. Entonces el cerebro no está funcionando bien biológicamente. Y además, obviamente, cuando hay estas grietas, los espíritus malignos comienzan a traer creencias equivocadas, exageran, ¿no?, la situación. Entonces hay allí un error cognitivo, una distorsión del pensamiento, que es lo que nos dice Romanos 12.2. Romanos 12.2 le atribuye a que nosotros no podamos entender el plan de Dios para nuestra vida y cuán agradable es la voluntad de Dios para nosotros, no porque tengas un mal corazón o porque tú no quieras seguir a Dios. Y esto yo creo que va a traer libertad a muchos. El Señor sabe que tú eres sincero en su deseo de seguirle. Y dice Romanos, no, en ese versículo no se lo atribuye directamente, en principio, a la influencia espiritual del todo, porque los demonios están vencidos, ellos fueron vencidos en la cruz, ellos lo saben.
se lo atribuye a la raíz de eso, lo que le da derecho a estas voces a atormentarte. Y yo les voy a hablar porque tengo plena autoridad para hablar de eso, de cómo son esos procesos de pensamientos de suicidio. Hay argumentos de base que responden a situaciones reales que nuestro cerebro no pudo leer adecuadamente, con visión de fe. ¿Qué me decía este psiquiatra familiar que no, nunca supo que me ministró ese día? Cuando para mí ya fue determinante, dije, hasta aquí llegó esto. Yo no soportaba las voces en mi mente, como dice Luzmi, voces espirituales que exageraban mis razonamientos internos que le daban derecho, ¿no? A que eran la grieta. Ellos las hacían perturbadoras, o sea, sí hay voces, eran voces espirituales que hubo un punto en el que yo estaba aquí, vivía en Victoria Norte, y yo le estaba escribiéndole a un amigo y le digo, me siento intrascendente. Te quiero decir que en ese momento yo era asesora jurídica de 5 empresas, de un grupo empresarial de 5. Había terminado mi posgrado en una muy buena universidad aquí en Bogotá, estaba prosperando, podía vivir independientemente, estaba ahorrando, ya casi tenía, creo que ya para esa época tenía, en 2 años, el dinero necesario para comprar el apartamento donde hoy vivo sin crédito. ¿Puedes creerlo? Y yo tenía menos de 25 años. Y esta era la mujer que estaba diciendo, porque no soportaba las voces en su mente, me siento intrascendente, soy una buena para nada. Y creo que ya les conté de los méritos educativos. Esta es la distorsión cognitiva que los demonios aprovechan para atormentarte. En ese momento el razonamiento era este pensamiento que yo tenía, pero llegaban estas voces, como dice Luz, mis voces espirituales, que lo hacían sonar como un concierto demasiado fuerte en mi mente. Y yo le digo a este amigo, tengo miedo de lo que estoy a punto de hacer. Y él me decía, bien asustado, ¿qué, Clau? No sé qué, no te puedo decir. Y colgué y cerré el chat. En aquella época no había WhatsApp, sino eran como esos pins ¿cómo se llaman? De los BlackBerry. Y allí estaba yo y decía, no, ya no quiero hablar más, no soporto, no soporto. O sea, eran voces demasiado fuertes. Yo estaba a punto de levantarme de esa cama, recuerdo que era un apartamento chiquito, de levantarme de ahí, mi hermano estaba en sus turnos, e ir a la cocina. Esa era la voz que me llegaba, ve y acaba con esto, aprovecha que estás sola, ve y acaba con esto. O sea, una voz fuertísima. Y yo le dije a mi amigo, tengo miedo de lo que estoy a punto de hacer. O sea, era demasiado fuerte lo que me impulsaba. Superaba mi voluntad. Y en ese momento, cuando yo estoy a punto de levantarme para hacer lo que las voces me están diciendo, créanme, no es cuento, eso es más fuerte que la persona. Se va la luz, tan, 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 pero segundos. Y viene, se enciende, teníamos un mini componente, se llamaba en aquella época un DVD, o sea, una cosa así que ponía, había un CD allí. Y tum, 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 se va la luz inexplicablemente y se enciende aquella cosa y comienza a sonar una canción de Lily Goodman. Sobreviviré, sobreviviré. No creas que desmayaré. Yo me aferraré a la promesa de aquel que me dijo ayer. Sobreviviré. Eso, bueno, no sé, otras cosas dice. Que va conmigo, algo así. Bueno, y esa canción sonaba más fuerte que las voces. Las voces comenzaron a hacerse más débiles. Yo te estoy diciendo que estoy por caminar a la cocina para tomar un cuchillo. Aquella canción comenzó a sonar, pero fuerte, es como si alguien le hubiera subido el volumen y se encendió sola. Y tiene palabra de Dios esa canción. Cuando esas palabras de Dios comenzaron a venir y mis oídos a escucharla, las voces se hicieron menos, se fueron bajando de nivel, se fueron bajando de nivel. Entonces ya yo no tuve la fuerza, o sea, el impulso que tenía para ir a la cocina se fue. Y aquellas palabras de Dios cantadas abrieron mi mente a una verdad. Yo tengo unas promesas de Dios. Yo tengo el Espíritu Santo en mí. ¿Por qué me creo intrascendente? Eso no es verdad. Si ves, la distorsión cognitiva fue transformada por una exposición de la palabra de Dios y las voces espirituales perdieron poder. Eso fue un episodio, el que a mí más me asombró, pero después volvieron. Entonces el episodio definitivo fue en la costa atlántica, íbamos a dar un pésame y voy a dar el pésame a alguien pues que es psiquiatra y esta persona sin saberlo. En esa conversación, nadie sabía, yo ya había dicho, no, yo no me aguanto más esto se tiene que acabar. En esa conversación, era un primo que lo bendigo y deseo que él conozca a Cristo y su vida sea muy prosperada en Jesús. Nació para eso, la verdad, para eso el Señor lo hizo médico.
Em, Hablando con él, yo le pregunté, oye, ¿y por qué pasa estos, por qué algunas personas tienen frecuentemente pensamientos suicidas? Y él me dice, Clau, esa es una distorsión en el pensamiento, producto de algunas veces es genético, como una mala composición en el cerebro, y otras veces son episodios muy fuertes, pero que generan en la mente del ser humano un error de pensamiento, unas creencias equivocadas que modelan su comportamiento. Entonces, cuando él está frente a cosas que cualquier persona diría, ay, eso se supera fácil, él las ve como demasiado graves, él o ella, ¿no? Entonces, en su cerebro, esa es su realidad, sobredimensionada. Necesitan conversar para que alguien les haga ver de otra forma esa realidad. Lo normal en el ser humano es que sea como el gallito que le pica en la cresta, ¿no? Ah, que me la pusiste difícil, pues voy para adelante, voy a darte duro, voy a conquistar ese desafío. El ser humano por naturaleza es tendiente a a la supervivencia, a querer sobrevivir, no a dejarse destruir por lo que sale mal. Esa es la tendencia natural, o sea, ni siquiera lo piensa, eso es lo natural en el ser humano. Para eso lo hizo Dios. Pero cuando el cerebro no está funcionando bien y hay creencias equivocadas, entonces el cerebro no puede responder a situaciones, a desafíos, a retos, a calamidades y los ve como esto tiene que ser el fin de la historia. No puedo con esto. Y se echa a la pena y se quiere acabar la vida porque se siente muy frustrado, porque no está respondiendo a su diseño real. Y mire, y entonces decía, eso pasa, o sea, esas personas, hasta porque se les rompa una uña, se sienten tan condenadas, tan malas, tan insuficientes, que se quieren quitar la vida. Hasta por eso. En cambio, lo normal en el ser humano es que cuando le pasan cosas como las que le pasan a la gente en el eje cafetero, aquí en Colombia tiembla mucho para los que están por fuera, y esta gente del eje cafetero, donde más les tiembla, se les han destruido sus ciudades muchas veces. Y si tú los conoces, vienes a Colombia y los conoces, son reconocidos como las personas más emprendedoras de esta nación. ¿Cómo puede ser, me decía mi primo, posible que una persona que enfrenta tantas calamidades como es ver tu casa destruida, familiares hundidos y que has perdido en los escombros, diga, me levanto, vuelvo a construir mi ciudad, voy a emprender, con lo que tengo puedo salir adelante? Esa es la forma de razonar correcta, lo normal en el ser humano. Cuando el cerebro no está funcionando bien por creencias equivocadas, no nos levantamos de ese error. Creemos que no podemos, cuando en realidad sí se puede. Cuando mi primo me dijo eso, algo rompió barreras en mi mente y dije, ah, ok, entonces tengo creencias equivocadas. No es cierto que yo haya nacido para batallar toda la vida con estos pensamientos. Tengo es que puedo razonar mejor. Entonces, eso que él dijo, algunas de las palabras que él dijo me conectó con algo que yo había leído en la Biblia. Al día siguiente yo me levanté y dije, voy a buscar eso que leí en la Biblia porque creo que se me parece a lo que me dijo mi primo. Cuando leí aquello, junto con lo que me dijo mi primo, es como si hubieran hecho, esas voces se fueron y hasta el día de hoy no han vuelto. Yo te digo que viví la pandemia sola en Morelia, sin nadie a mi alrededor, encerrada en un apartamento y ni uno solo de esos días yo viví depresión. Aun cuando a nuestro alrededor teníamos tantas muertes y tantas, ni depresión, nada de eso. Yo decía, amo la vida, quiero vivir. No han vuelto esos pensamientos. Santo remedio. ¿Cuál fue el santo remedio? Esta herramienta, cuarta herramienta que te presento. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice que no nos equivoquemos en la batalla. Yo me la pasé muchos años diciendo, te reprendo espíritu de muerte, de suicidio. No, así no funciona. Funciona es identificar cuál es la raíz. ¿Cuál es la distorsión cognitiva? Y dice Pablo en Romanos 12:2. Y es, aprendan a conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero antes dice cómo. Dice, no se amolden al mundo actual. No crean lo que sus experiencias les han dicho, lo que su cultura les ha dicho, lo que han oído. Las raíces en mí de este pensamiento de desprecio por mi vida, ¿cuáles fueron? ¿De qué se valieron los demonios? De esto, de que yo por muchos años escuché, tu personalidad es un problema. Yo no encajaba en mi cultura. Tú eres una boba. Tú no entiendes. Tú no eres carismática como todos somos aquí en esta costa. ¿Tú por qué eres así? Tu personalidad es un problema, tu cabello es un problema, tu raza es un problema, o sea, todo era un problema, todo era un problema. ¿Por qué el diablo sabía lo que yo iba a hacer?
Por años yo crecí creyendo eso, hasta el punto que hasta mi capacidad intelectual era un problema para él. Ay, no, a los estudiosos no les va bien en la vida. Hoy me río de eso, porque es una ridiculez. Pero entonces yo crecí con eso. ¿Qué tuvo que hacer la palabra de Dios? Venir y destruir todas esas cosas negativas. Pero fueron creencias muy arraigadas desde la infancia, cuando un niño no tiene la capacidad de filtrar y se cree todo lo que le dicen, ¿no? Yo te digo que incluso gente, yo salía a la calle, es una cosa bárbara, yo ahora me río, yo salía a la calle. Un día, bueno, salí a la calle, termino la idea, y hasta gente que, no sé, recolectores de basura, hasta eso se creían con derecho a criticarme a mí, pues, y no es que sean menos personas, sino que puedo decir normalmente estas personas ni te hablan, ¿no? Porque tienen miedo a que tú los rechaces. Pues a mí me decían de todo. Una vez, imagínate, estaba yo caminando por las calles de Barranquilla haciendo una buena obra con las damas rosadas. Entonces yo estaba ahí entregando, pidiendo, ¿qué creo que pedíamos como donaciones y entregábamos no sé qué cositas, ayudas, no sé qué. Y una persona se ha atrevido, se ha parado en la calle a decirme, oye, ¿tú no has pensado en decirle a tus papás que te manden a arreglar ese colmillo? Porque lo tienes muy salido. ¡Qué atrevido! O sea, un señor ya grande, hablándole a una niña adolescente. A ese punto yo estuve en las críticas. Claro, imagínate toda la destrucción de mi identidad. Pero cuando llega la palabra de Dios, déjate de cuentos. Aquí no vale crítica, aquí no vale trastorno. Todo eso se va. La palabra de Dios sana. Yo te lo digo hoy como testimonio de verdad. A mí me sanó esa conversación con Dios, con la palabra de Dios, el creer y dejar que la palabra de Dios renovara mi manera de pensar y decir, la cultura en la que crecí no tenía la verdad. Y digan lo que digan, no, eso no va conmigo. No es así como ellos dijeron. No es verdad. La verdad es lo que la Biblia dice. Y Salmo 139 dice que tú me formaste, yo soy una obra maravillosa, que tú tienes un propósito conmigo. Esta es mi verdad. Mi raza vale. Mi cabello es extraordinario. Mi personalidad me la dio Dios. Soy un diseño divino. Entonces comencé a rumiar estas cosas y a creerle a estas verdades y entonces ahí puede cambiar también mis hábitos de razonamiento. Comenzar a ponerle límites a la gente. Oye, ¿a ti quién te pidió que opinara sobre mi colmillo? Mi colmillo es mi colmillo, Dios me hizo así. ¿Y qué? Ocúpate, busca oficio. Sí, no sé si me estoy dando a entender. La palabra de Dios te va a quitar razonamientos equivocados de tu cultura, incluso puede ser cultura religiosa, de iglesia, que te está trastornando y te está impidiendo tus relaciones sanas. Solo la palabra de Dios te va a alumbrar y ella te va a mostrar, has creído de manera equivocada, tienes una distorsión en tu pensamiento. Y dice Romanos 12:2, dejen que Dios le transforme la manera de pensar. ¿Quién lo va a hacer? No lo vas a hacer tú. Él te va a transformar la manera de pensar. Es Dios quien lo va a hacer. Y la pregunta es, ¿cómo te va a transformar esa manera de pensar? Y con este versículo te dejo. Dice Pablo, dejen que Dios los transforme. Al cambiarle la manera de pensar, Él te la va a cambiar. Al cambiarte la distorsión cognitiva. Y entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero ahora no la has podido ver porque tienes una distorsión cognitiva. Pero la palabra de Dios te va a transformar. Claudia, ¿por qué dices que la manera como Dios me va a transformar es a través de la palabra? No, es a través de una administración o una profecía. Esto dice la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Cómo es la manera como Dios te enseña lo que es verdad y te rompe la distorsión cognitiva que te está enfermando? La escritura, la palabra de Dios. Y esto es lo que hoy te quiero dejar. La Biblia no te va a enloquecer. Esa es una mentira que el diablo sembró para que vivas esclavo. La Biblia te va a dar libertad y conoceréis la verdad. Y la verdad, dijo Jesús, os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y ella es útil para enseñarnos lo que es verdad. Solo la Biblia es la verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La Biblia te corrige la distorsión cognitiva. Nos corrige cuando estamos equivocados, dice este versículo, y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Quieres sabiduría? ¿Qué consejo sigo? Busca la escritura. Ella te enseña la verdad. Ella te hace ver lo que está mal en tu vida, las creencias mentirosas que el enemigo te sembró.
te corrige cuando estás equivocado y te enseña tiernamente a hacer lo correcto. Hay esperanza de vida, y está en la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y luego Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Qué te va a dar a ti santidad y la libertad de Jesús y la sanidad mental, la vida plena que Jesús quiere para ti? ¿Relaciones sanas? Dice Jesús, Padre, santifícalos en tu verdad. Eso es santificar, es sanar. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad y en esa palabra tendrás libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Haz los santos con tu verdad, dijo Jesús. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Que el Señor nos enseñe su palabra. Abre la Biblia y deja que Él te enseñe. Y eso te va a sanar y va a reconstruir todas tus relaciones de vida. Hay otro versículo que dice, la esencia misma de tu palabras es verdad, Señor. Salmo 119, 60 y 160. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus ordenanzas permanecerán para siempre. Cuando leas toda la palabra de Dios, como te digo, un salmo y un libro no de la Biblia, junta eso que Dios te dio, lo que saltó en tu corazón cuando estabas leyendo, lo que te impactó, escríbelo o háblalo, coméntalo, grábate una nota de voz. Y cuando saques la esencia de, bueno, estos dos versículos, ¿qué me quieren decir? ¿Cuál es la idea central que hay en ellos? ¿Qué es lo que se repite en ambos? Eso es lo que Dios te quiere decir. Y eso te va a sanar y te va a dar libertad. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus verdades que nos sanan y nos dan esperanza. Señor, hoy entregamos a ti toda creencia equivocada, costumbre, enseñanza de la universidad, del entorno, de la cultura, de la nación, todo lo que hemos creído equivocado, Señor, de nuestras experiencias de vida. Lo rendimos a tus pies, Jesús. Hoy queremos tu libertad. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, enséñame, enséñame, transfórmame con tu palabra, con tu verdad. Te entrego, Señor, las cosas que estoy rumiando equivocadas, las voces falsas que me están hablando. En el nombre de Jesús te pido que hoy pierdan autoridad. Perdóname, Señor, por caminar con orgullo y creer que yo puedo construirme o seguir aferrándome a lo que me enseñó Bogotá, a lo que me enseñó Barranquilla o a lo que me enseñó Uruapan o México, no sé dónde estoy. Perdóname por poner la cultura y las experiencias por encima de tu palabra. Perdóname, Señor, por creer más en consejeros, en mentores, que en tu palabra directamente. Perdóname, Señor, por creer más en políticos que en ti, Jesús. ¿Quién hay como tú, Señor? Solo tu palabra es verdad. Yo te pido, Señor, sana mis experiencias. Conversemos, Señor. Examíname. Enséñame a confesar, a ponerme de acuerdo contigo. Dame el arrepentimiento, Señor, para que mi voluntad te obedezca a ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que envíes tu palabra, que me enseñes tu palabra. Y todas las voces mentirosas del infierno, de engaño, de mentira que me han apartado de tu propósito, pierdan autoridad. Les ordenamos que mudezcan, Señor, porque nos sujetamos a tu palabra. Que tu palabra sea verdad en mi vida y tu palabra me transforme la manera de pensar. Hoy te autorizo para eso, Espíritu Santo. Enséñame la Biblia, enséñame la verdad. Queremos libertad, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido un amor nuevo por tu palabra, Señor, que mañana cuando cada una de estas personas despierte, tenga sed, anhelo de saber qué me quiere decir Dios, qué me va a decir en los salmos, qué me va a decir en este versículo de la Biblia. Y que cada cosa que leamos, Señor, tenga tu revelación, tu sentido, y nos transformes la manera de pensar, para que ninguna oscuridad tenga poder en nuestra vida. En el nombre de Jesús nos sujetamos a Cristo, nuestro único Señor y Salvador, el único que tiene la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, sea honrada y entendida y practicada tu palabra en mí. En el nombre de Jesús. Amén.